Buenos días, bienvenido al webinar de Nupseo de hoy. Mi nombre es Alejandro López, soy socio de Nupseo y a cargo del área de producto. El webinar de hoy es la segunda parte del ciclo que hemos denominado Planificación Fiscal para Pymes y apunta a uno de los temas más complejos y que más impactan en las operaciones de las pequeñas y medianas empresas, que es el tema tributario y algunos aspectos para considerar y tener en cuenta para no tener que agravar la situación impositiva o el impacto que estas operaciones pueden tener en el negocio, teniendo en cuenta la normativa fiscal que en algunos casos nos permiten algún tipo de beneficio o algún tipo de deducción que podamos aplicar en las operaciones o en el patrimonio de las pequeñas y medianas empresas. Al igual que en el módulo anterior, que fue la primera parte, bueno, agradecemos mucho y tenemos el gusto de contar con Osvaldo Balán, que va a ser el presentador de esta actividad de hoy. Osvaldo Balán es contador público y especialista en tributación de la UBA, es profesor, disertante y coordinador en numerosos cursos, jornadas, seminarios, conferencias de diversos posgrados universitarios, tanto en Buenos Aires como en el resto de las provincias y en algunos casos también. Tiene que haber otra. A ver. Es director y coordinador de cursos organizados por la editorial Repar, La Ley. Después vamos a limpiar esto también y a sacar basura para... Disculpen, ¿pueden mutear sus micrófonos? Gracias. Ale está silenciado, discúlpame. Bueno, buenos días. Bienvenidos al webinar de Nupseo de hoy. Mi nombre es Alejandro López y soy socio de Nupseo y estoy a cargo del área de producto. El webinar de hoy es la segunda parte del ciclo que hemos denominado Planificación Fiscal para Pequeñas y Medianas Empresas y apunta a uno de los temas más complejos que sufren hoy las pymes, que es el aspecto tributario. El módulo de hoy está a cargo nuevamente de Osvaldo Balán, a quien le agradecemos su participación. Él es contador público y especialista en tributación de la UBA. Es profesor, disertante y coordinador en numerosos cursos, seminarios, jornadas y conferencias en diversos posgrados universitarios en todo el país y en el exterior. Es director y coordinador de cursos organizados por la editorial La Ley, Repar y por la Asociación Argentina de Estudios Fiscales y autor de numerosos trabajos en materia tributaria y durante más de 30 años se ha desempeñado en el asesoramiento de empresas, en estudios y ocupando distintos cargos de relevancia en materia impositiva. Así que, Osvaldo, muchísimas gracias y, bueno, comenzamos el webinar de hoy. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Buenos días a todos. Para mí es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes en esta segunda parte de este ciclo de planificación fiscal para pymes. Así que a todos les doy la bienvenida y vamos a arrancar ya mismo. Vamos a tratar algunos temas de planificación fiscal, los hemos seleccionado. Y el tema de inmuebles siempre trae sus problemitas. El tratamiento integral de la venta de inmuebles en cabeza de sociedades, también en cabeza de personas humanas, porque tiene distintas aristas, ¿no? Vamos a comentar la venta de inmuebles, vamos también a tratar el alquiler, o sea, el tratamiento en el IVA, en impuesto a las ganancias, y bueno, hoy también está en el candelero, como si esto fuese poco, la cuestión patrimonial, porque, bueno, hay algunas novedades con respecto al impacto en el impuesto sobre los bienes personales. Así que esto, a título de recordatorio de arranque, ¿qué es lo que ocurrió a partir de la ley 7430? Acá hay una diferencia entre las personas humanas. Vieron que a partir del nuevo Código Civil y Comercial, las personas físicas se denominan personas humanas, ¿sí? Yo creo que acá en la Argentina, especialmente si somos contadores públicos, no sé si llegamos a constituir personas humanas. Somos una especie intermedia, como unos subhumanos que todos los días tenemos que adaptarnos a las normas, a los cambios, a los vencimientos,
a las declaraciones, ¿no? Pero bueno, están las personas humanas y los sujetos empresa. Esa es la clasificación. Y para las personas humanas, a partir del 1 de enero del año 2018, lo que ha cambiado es que apareció un nuevo impuesto denominado impuesto cedular, que es un impuesto, digamos, que grava la venta de inmuebles para justamente este tipo de sujetos. O sea, nosotros, cuando alguno de nosotros va a vender algún inmueble, bueno, cuidado porque hay un cambio, y esto tiene que ver con la fecha de incorporación del inmueble en nuestro patrimonio. O sea, todo aquel inmueble que se haya incorporado a partir del 1 de enero del año 2018, cuando se vaya a enajenar, se vaya a vender, bueno, ya corresponde este nuevo impuesto cedular que se aplica sobre el resultado obtenido a la tasa del 15%, y se permite actualizar el costo dentro de todo lo malo, porque es un impuesto más gravoso que el anterior. Se permite actualizar el costo incurrido por el índice de precios al consumidor. El impuesto se va a declarar por lo percibido, se declara por declaración jurada, no hay régimen de retención, pero acá hay una gran diferencia con lo que teníamos antes, pero en realidad teníamos y tenemos. Esta situación es un mix, una situación mixta. ¿Por qué? Porque para todo el stock de propiedades al 31 de diciembre del 2017, bueno, es muchísima la gente que tiene propiedad que adquirió con anterioridad a la vigencia de la norma. Y para todos esos inmuebles anteriores, preexistentes, se sigue aplicando el ITI, el viejo, querido y conocido ITI, que es el impuesto a la transferencia de inmuebles para justamente personas humanas. Un impuesto muy barato, muy conveniente, porque no tiene declaración jurada, simplemente el escribano retiene. Seguramente ustedes en algún momento de su vida se habrán vendido, habrán participado en alguna operación como compradores, como vendedores, algún familiar, quien fuera, y entonces el escribano retiene el 1,5%, o sea, el 15 por 1000, y ahí se acabó la historia. Toda la historia es esa, es un impuesto que grava la transferencia de inmuebles y a la tasa del 1,5%, que es una tasa muy barata, muy económica, y por suerte todo eso continúa. Lo que hay que hacer es el corte, 31 de diciembre del 2017 y digamos, posteriores. Entonces, para todo el stock de propiedades, si alguien ya tenía un inmueble con anterioridad a la vigencia de la reforma y lo vende hoy, sigue pagando el ITI. O sea, que el ITI continúa, es una especie de ITI eterno, de ITI inmortal, ¿no? ITI te queremos, ITI no te mueras nunca, porque acá no se quiso perjudicar o tocar situaciones anteriores, y vamos a tener una persistencia, una continuidad del ITI, porque evidentemente hay muchas personas que a lo largo del tiempo van a ir enajenando inmuebles que poseían con anterioridad. En cambio, si es un inmueble nuevo, por decirlo así, adquirido a partir del 1 de enero del 2018, ya corresponde el nuevo impuesto cedular, ¿no? Que es apreciablemente más caro. Es, ya dijimos, el 15% sobre el resultado obtenido. Y ustedes me van a decir, bueno, esto es para personas humanas, ¿no? Y nosotros estamos hablando también, vamos a hablar de empresas. Lo que pasa es que hay un punto donde hay una conjunción, y donde hay una conjunción, y ahí hay que ver, se complica un poquito más la historia, es en el mundo de las empresas unipersonales. Esta historia de las empresas unipersonales, ¿cómo funciona? Y es alguien, Juan Pérez, que puede tener distintas actividades. Juan Pérez, no sé, profesional, contador público, abogado, ingeniero, puede trabajar en relación de dependencia, puede, no sé, obtener renta de la segunda categoría, pues presta dinero y cobra intereses, pero también puede ser que Juan Pérez sea titular de una empresa unipersonal. Por ejemplo, es dueño de una ferretería que explota, o es dueño de una fracción de tierra que explota, es un pequeño producción agropecuaria, pero es Juan Pérez. Y entonces Juan Pérez en ese caso es empresa unipersonal. ¿Y qué pasa cuando vende el inmueble? Porque es Juan Pérez, pequeño productor agropecuario, y va a vender el inmueble. ¿Qué inmueble? El que está utilizando en la actividad agropecuaria. Bueno, un momentito, porque ahí cambia la historia, porque se entiende de manera general, un tema un poco discutido, pero genéricamente se entiende que el que está vendiendo es la empresa unipersonal. Y cualquier sujeto de empresa
cualquier renta siempre está gravada por impuesto a las ganancias, debe imputar por lo devengado, aplica a la escala progresiva del artículo 94 de la ley, así que cuidado con esta historia, porque ya no va a tributar el ITI, por supuesto que no, tampoco va a tributar el nuevo impuesto cedular, es una persona humana, pero está actuando como empresa. Entonces, es una actividad empresarial. Y cuando vende el inmueble que utiliza para esa actividad empresarial, lo que le corresponde es impuesto a las ganancias como si vendiese mercadería, como cualquier otra operación de esa empresa unipersonal, imputa por lo devengado. Y bueno, acá tenemos un problema. ¿Por qué? Y porque la gravabilidad es notoriamente mayor, ¿no? Mucho mayor. Y entonces también hay que tener un poquito de cuidado porque hay algunos fallos, acá es tal vez alguna mini mala praxis profesional, donde eran personas que determinados inmuebles los habían declarado dentro de la empresa unipersonal, pero en realidad estaban inexplotados o estaban arrendados, eran inexplotados básicamente, y entonces el fisco los atacó porque dijo, usted declaró ese inmueble dentro de su empresa unipersonal, agropecuaria, hay un caso de unas viñas, un viñatero, que es Furnari y otro que había comprado campos también inexplotados, Rodríguez Ramón, y se habían equivocado y habían declarado esos inmuebles dentro del patrimonio de una empresa unipersonal, cuando eran inmuebles totalmente inexplotados. Entonces, ganan finalmente, el tema llega al tribunal fiscal, en algún caso llega a la Cámara, gana el contribuyente porque puede probar, inclusive por el principio de realidad económica, que esos inmuebles nunca se habían explotado, nunca se habían, ¿no? Nada, era una inversión, pero no había actuado la persona como empresario unipersonal, simplemente se había comprado un inmueble, nada más. Bueno, pero tuvo que llegar al tribunal fiscal y a la Cámara para demostrarlo. Entonces la moraleja es que nunca hay que declarar en una declaración jurada un inmueble inexplotado dentro del patrimonio de una empresa unipersonal. Bueno, y acá algunos de estos ejemplitos vamos a ir un poco más rápido porque tenemos bastante material. Si la persona humana alquila, este es importante, ¿no? Una persona humana alquila un inmueble, Juan Pérez, la tenemos con Juan Pérez. Juan Pérez se compró un depósito, un galpón, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace con ese depósito o galpón? Lo alquila. Entonces está actuando como una persona humana que alquila un inmueble, es una renta de la primera categoría. Ahora vamos a ver el tratamiento de los alquileres de inmuebles. Y cuando va a vender ese inmueble, le va a corresponder el ITI o el nuevo impuesto cedular, como estuvimos explicando recién, dependiendo de la fecha de incorporación de ese inmueble a su patrimonio. Si el inmueble lo adquirió con anterioridad al 1 de enero del 2018, sigue el ITI. Si el inmueble fue incorporado a su patrimonio a partir de esa fecha en adelante, le corresponde el nuevo impuesto cedular. Si el inmueble lo afectó a una empresa unipersonal, nada, ni el ITI ni el nuevo impuesto cedular, ahí le corresponde el impuesto a las ganancias pleno. Y acá hay algunas cuestiones que tienen que ver con la planificación fiscal y hay que tener un poquito de cuidado, porque la norma, en el caso de personas humanas, establece distinciones y gravabilidades para ciertos casos. Y uno de los casos conocidos es de loteos con fin de urbanización. Entonces, Juan Pérez resulta que, supongamos que se dedica a este tema de los loteos. Y acá la norma no ha cambiado, la reforma no cambió demasiado, ahora vamos a decir qué es lo que cambió, y eso es una renta de la tercera categoría, está grabado, ¿sí? Se imputa por lo devengado, pero ¿qué es loteo con fin de urbanización? Y eso está definido en el reglamento, y acá hay un número mágico que es el número de 50, y mucho se ha piloteado con este tema de hasta 50 y más de 50. ¿Por qué? Porque si del fraccionamiento surgen, estamos hablando de loteos con fin de urbanización, si del fraccionamiento surgen 50 lotes o menos, no se trata de loteos con fin de urbanización, y eso es muy conveniente porque ahí persona humana va a tributar, digamos, el ITI o va a tributar el nuevo impuesto cedular, que como ya dijimos, es enormemente más barato que tributar el impuesto a las ganancias pleno, porque el impuesto a las ganancias pleno enseguida nos lleva a la alícuota máxima del 35%, y si es persona humana en la escala progresiva, enseguida llegamos al 35%, porque los escalones son pobres, muy pobres, y por otro lado tenemos un problema si el inmueble es antiguo, porque no se actualiza,
y estamos comparando peras con manzanas, precio de venta con costo histórico, y ahí es un resultado ficticio. Encima grabado seguramente al 35%, con lo cual hay muchos casos que uno dice, a ver, si una empresa está vendiendo un inmueble, prácticamente se está grabando el precio de venta al 35%, porque tenemos un costo que no te permiten actualizar, salvo que el inmueble se hubiese incorporado a partir de la reforma de la ley 27430. Acá lo único que cambió, yo no lo quise agregar porque ya me entraron mucho en detalle, es que tenemos una gravabilidad para los conjuntos inmobiliarios. Quiere decir que cuidado que si estamos hablando de un conjunto inmobiliario, esto es, básicamente estaríamos hablando de barrios cerrados, ahí siempre corresponde la gravabilidad en ganancias, aunque la cantidad de lotes no supere 50, porque esto se ha incorporado en la reforma de la 27430 y también tenemos la legislación del nuevo Código Civil y Comercial que establece estas pautas para los conjuntos inmobiliarios. ¿Sí? Vamos a acelerar. También, si es una persona humana, tiene que tener cuidado si construye y vende por el régimen de propiedad horizontal. Entonces, si Juan Pérez se compra un terreno y construye un edificio de 14 pisos y lo vende, eso está grabado por impuesto a la ganancia directamente. De nuevo, no va el ITI. Lo mejor en el mundo es el ITI. El ITI es, te quiero mucho, ITI, sos una maravilla, porque el 1,5% de valor de la transferencia es baratísimo. Lo segundo sería, bueno, el impuesto cedular. El inmueble se incorporó a partir del 1 de enero del 2018, bueno, lamentablemente el ITI no corre, tengo que pagar el nuevo impuesto cedular, pero por lo menos me permiten actualizar el costo y la tasa es el 15% sobre el resultado obtenido. Lo peor de todo es el impuesto a las ganancias pleno. Si soy una sociedad, tengo un inmueble que compré hace mucho, lo vendo hoy, no me permiten actualizar el costo, tengo que aplicar sobre el resultado el 35%, imputo por lo devengado, estoy en el peor de los mundos. Bueno, y acá en el régimen de propiedad horizontal, la norma dice que si es una persona humana, Juan Pérez construye y vende por el régimen de propiedad horizontal, está en el mundo de la tercera categoría, ¿sí? Entonces va por escala progresiva, todo lo que estamos diciendo. Pero bueno, acá tal vez se pueda salvar, hay algunos casos donde se han salvado, cuando ha transcurrido un largo lapso entre la fecha de finalización de la construcción y la venta, tenemos dictámenes, 80 del 96, 66 del 2003, 72 del 2005, pero hay que probar eso. Mire, yo construí dúplex, pero hace 8 años, y la verdad que mientras tanto los alquilé, no tuve propósito de vender. Tiene que haber transcurrido un largo lapso entre el momento de la finalización de la construcción y la posterior venta, para probar que no era el propósito lucrar con la enajenación. Entonces, cuidado que tenemos estos dos casos de loteos con fin de urbanización y edificación por el régimen de propiedad horizontal, que por más que son personas humanas, le va a corresponder el impuesto a las ganancias. En la vida conviene ser monotributista, volviendo al ejemplo de Juan Pérez, no sé, pequeño productor agropecuario o ferretero, si fuese monotributista no tiene que pagar ganancias cuando venda el inmueble porque los monotributistas están exentos de impuesto a las ganancias. Esto el fisco de alguna manera lo confirmó en este dictamen 45 de 2005, con lo cual le va a corresponder el ITI o el nuevo impuesto cedular. ¿Cuáles son los regímenes de retención? Acá tenemos que lidiar con los escribanos, nuestros primos escribanos. Los escribanos van a retener, si el resultado está grabado por ganancias, por ejemplo, una empresa que está vendiendo un inmueble, el escribano va a retener el 3%, pero el 3% es un pago a cuenta. Obviamente no es todo, ojalá fuese todo el impuesto, es nada más que un pago a cuenta y hay varios casos en los cuales se puede solicitar que no aplique la retención porque, por ejemplo, la operación arrojó a quebranto impositivo, o el caso que vamos a ver ahora, que es muy importante, de venta y reemplazo, ¿no? En el supuesto del ITI, es una persona humana que está vendiendo un inmueble, que está alquilando, por ejemplo, el escribano va a retener el 1,5%, es un inmueble adquirido con anterioridad al 1 de enero del 2018, corresponde el ITI y ahí se acabó el asunto. El único caso donde no corresponde el ITI es si la persona declara venta y reemplazo de la única vivienda destinada a casa habitación. Bueno, pero ¿qué hacemos si tenemos básicamente una empresa? Si tenemos una empresa es un drama, ya lo dijimos, una sociedad anónima, el Mangrullo va a vender hoy el campo, lo compró en $1 millón, lo va a vender hoy en $1 millón, pero lo compró en $1 millón en el año, no sé, 2000.
donde estábamos en el 1 a 1, lo vende hoy en $1 millón, entonces son 100 millones de pesos a tipo de cambio oficial, menos 1 millón, valor de costo, ganó 99 millones. Está bien que va el 35% sobre 99 millones. Es absurdo, esto habría que discutirlo, habría que llegar a la justicia por el principio de no confiscatoriedad, pero bueno, hay que pelearlo y hay que ver, ¿sí?, cómo nos va y cuántos años nos lleva pelearlo en la justicia. Entonces, ¿cuáles son algunas alternativas que tiene esta empresa que está vendiendo un inmueble con un resultado? Porque otra alternativa en su momento era el revalúo de la ley 27430 estableció un revalúo optativo, pero era un revalúo muy caro donde pocos tenían muchos condicionamientos y pocos lo hicieron. Entonces, la principal alternativa es la opción de venta y reemplazo, que ahora rápidamente vamos a recordar. Después está el tema del devengado exigible, que, digamos, es patear la pelota para adelante. En realidad, en ganancias para sujetos empresa, exenciones hoy tenemos muy pocas o no existen, solo tenemos patear la pelota para adelante, y patear la pelota para adelante digamos, conveniente. No es lo mismo tener que pagar hoy una cifra enorme de impuesto a las ganancias que terminar pagándola 1, 2 o 5 años más adelante, ¿no? Aplicando alguno de estos regímenes del devengado exigible significa que hay cuotas, y las cuotas van a vencer en distintos periodos fiscales. Entonces, en vez de ir por el devengado puro, que sería en el caso de un inmueble escritura o posesión, voy por la exigibilidad de las cuotas, que por ahí son 48, entonces voy a ir imputando un pedacito año a año. De todo el resultado lo voy a ir imputando año a año en función a la exigibilidad de las cuotas. También a alguien se le puede ocurrir vender la sociedad. Tengo una sociedad y en vez de venderte el inmueble, te vendo las acciones. Pero acá hay dos problemas. Primero, que el resultado de venta de acciones está grabado en cabeza de personas físicas, tenemos también la tasa del 15%, un impuesto cedular, si se quiere. Pero segundo, que no sé si es tan conveniente, puede ser una opción conveniente, pero hay que ver si el que quiere comprar está dispuesto a comprarse una sociedad, salvo que le convenga por otros motivos, porque se está comprando también todas las contingencias, ¿no? Y la presentación de balances, de declaraciones juradas. Si lo único que quiere es comprar un inmueble, bueno, no sé si le conviene comprar las acciones de esa sociedad. Y acá, me fui un poquito más rápido. Vamos a ver rápidamente también la opción de venta y reemplazo. Entonces, esto es para supongamos, este sujeto empresa que es el más grullo, que tiene un campo, lo va a vender. ¿Qué se le puede ocurrir con esta utilidad enorme? Digo un campo porque para evitar el cálculo de la amortización, podría ser la ferretería y también se compra otra ferretería más grande. Bueno, la alternativa es esa, reemplazar por otro inmueble o por bienes muebles amortizables utilizados en la explotación. O sea, el que tiene el campo puede comprarse otro campo, pero también se puede comprar maquinarias agrícolas o hasta reproductores, porque eso dice la norma. Puede reemplazar por otro inmueble o por bienes muebles amortizables, ejemplo, maquinaria agrícola, para ser utilizados en esa explotación agropecuaria o hacer un mix, parte y parte, ¿no? Y acá, esta es una ventaja muy, pero muy interesante, pero hay que cumplir con condiciones. Una condición es que el inmueble que se va a reemplazar tiene que tener una antigüedad mínima de 2 años, ¿no es cierto? Por ejemplo, si el ferretero, la ferretería se la compró hace 1 año y medio, el inmueble, o tiene un depósito, un galpón, una oficina, que compró hace 1 año y 10 meses, no puede ir por venta y reemplazo porque ese inmueble tiene que tener una antigüedad mínima de 2 años como tal. Entonces, esta es una condición que hay que tener en cuenta porque en algunos casos nos puede complicar. Hay que llegar a los 2 años. Tiene que tener 2 años ese inmueble como para que sea válida la opción de venta y reemplazo, ¿sí? Pero después tenemos el otro término, plazo, que es el del año, el famoso plazo del año, que es el plazo para reemplazar. Si se vende hoy el inmueble, la sociedad vende hoy el inmueble, hoy es día 9 de marzo del año 2022. Hay tiempo hasta el 9 de marzo del 2023 para efectuar el reemplazo. También se podría haber adquirido con anterioridad, no es lo más común, pero puede ser que alguien haya comprado primero, digamos, a partir del 9 de marzo del año 2021. En general, primero se vende y después se compra. Acá también hay una alternativa interesante por un tema de financiación. Por ejemplo, una empresa, una fábrica, va a vender un galpón, ¿sí? Y dice, bueno, en vez de comprar otro, voy a comprar un terreno y voy a construir. Y ahí la norma es generosa por un plazo de 4 años para terminar la construcción. Quiere decir que hay
un plazo largo para la reinversión. En vez de tener que reinvertir todo dentro del año, bueno, voy reinvirtiendo parcialmente, porque compro el terreno dentro del año y tengo 4 años para terminar de construir. Entonces, si yo lo que tengo que reinvertir, ¿qué es lo que hay que reinvertir? Y para que no pegue el impuesto a las ganancias, como mínimo hay que reinvertir el importe de la venta anterior. Si, por ejemplo, el inmueble vendió en 700 millones de pesos, hay que reinvertir como mínimo 700 millones de pesos para que no impacte impuesto a las ganancias. Si la reinversión es menor, bueno, el impuesto a las ganancias va a pegar proporcionalmente. Si yo reinvierto solamente el 50% del valor de venta del inmueble que estoy enajenando, bueno, el impuesto a las ganancias me va a pegar en esa proporción, ¿sí? Bien. Acá el tema es si alguien no cumple dentro del año, porque han cambiado las normas. La ley 27430 en ese sentido terminó con una ventaja, diríamos, casi injustificada que tenían los contribuyentes, porque era todo a valor histórico y se reinvertía a valor histórico, y si no cumplía dentro del año tenía que devolver el resultado del balance impositivo a valor histórico, o sea, un año más tarde terminaba pagando el impuesto, pero digamos que tenía que haber pagado en el año anterior sin ninguna sanción, multa ni nada, dejaba de pagar 20 millones de pesos, lo terminaba pagando el año siguiente, ¿cuánto? 20 millones de pesos. Eso era una ventaja injustificada para el contribuyente. A partir de la reforma todo se actualiza, quiere decir que cuidado, porque si alguien deja de reinvertir, no hace la reinversión porque no puede o porque no quiere, primero que va a tener que devolver la cifra actualizada, digamos los 20 millones actualizados en nuestro ejemplo, y además el fisco le va a aplicar intereses resarcitorios y eventualmente multas. Así que cambió el tema a partir de la reforma de la ley 27430. Y además la reinversión también va a tener que actualizarse. No es que yo voy a poder reinvertir 700 millones de pesos para quedar liberado de impuestos a las ganancias, sino que si la inflación fue el 40% entre término y término, bueno, la reinversión va a tener que ser 700 por 1.40, o sea, 980 millones de pesos para no tener que tributar nada de impuesto a las ganancias, ¿sí? Bueno, y finalmente, algunos antecedentes, hay muchos antecedentes de dictámenes y de jurisprudencia. Yo simplemente les voy a comentar algunos que pueden ser más importantes. En el mundo rural, el fisco discutió que no era válida la opción de venta y reemplazo porque los inmuebles rurales no se amortizan. Eso no es así, es una falla conceptual. El fisco perdió malamente en un par de fallos, que son Santi Estrella y Scarpatri, y es absolutamente válida la opción de venta y reemplazo en el caso de inmuebles rurales. Era, es y será. Y la ley 27430 se ocupa de aclararlo. Pero alguien dice, bueno, la verdad, tengo un inmueble en Entre Ríos, soy productor agropecuario, la Argentina está complicada, me voy a comprar un inmueble en Uruguay, en la República Oriental del Uruguay. ¿Es válida la opción de venta y reemplazo? Y acá el fisco dice que no, dice que, bueno, uno podrá discutirlo, ¿no? Son dictámenes. Pero la opinión del fisco es que ambos inmuebles se tienen que ubicar dentro del ámbito territorial de la República Argentina. Si soy la anónima del Mangrullo y vendo mi inmueble que tengo en Entre Ríos, no puedo hacer venta y reemplazo comprándome otro inmueble rural en, no sé, en Carmelo, República Oriental del Uruguay. Lo que sí es válido es utilizar ambos métodos en forma conjunta, o sea, el de vengado exigible y venta y reemplazo. Lo que no puedo es, alguien también se le ocurrió hablando de acciones, vendo el inmueble rural y me compro acciones de una sociedad anónima que también es agropecuaria. No, porque la norma establece que el reemplazo tiene que ser o por otro inmueble o por bienes muebles amortizables, no por acciones de otra sociedad, por más que esa otra sociedad sea una sociedad agropecuaria. Entonces, bueno, estos son algunos de los antecedentes vinculados con venta y reemplazo. Ahora vamos a hablar de alquileres de inmuebles, damos vuelta a la página, pero seguimos en el mundo inmobiliario. ¿Y cuál es el tratamiento en ganancias y en IVA? Y vamos a verlo rápidamente. Si somos personas humanas, es una renta de la primera categoría, es muy común, ¿no? Nosotros como personas que estemos alquilando un determinado inmueble, se imputa por lo devengado, la renta se imputa por lo devengado. Si soy sujeto de empresa, también siempre voy por lo devengado. Acá hay que tener cuidado en el caso de las personas humanas con este tema del valor locativo, ¿no? ¿Qué es el valor locativo? Si alguien es dueño de un inmueble y resulta que
lo utiliza como recreo, veraneo, ¿no? Tengo un inmueble en Mar del Plata y todos los años me voy de vacaciones a Mar del Plata, que es mi departamento de Mar del Plata. Y eso está grabado por impuesto a las ganancias porque es lo que se llama renta presunta, valor locativo, ¿sí? Durante el lapso que utilicé mi propio inmueble de Mar del Plata, tengo que declarar esa renta ficta, presunta, como ustedes quieran llamarlo, pero está grabado en impuesto a las ganancias. La propia utilización por parte del contribuyente del inmueble para recreo, veraneo, pero también si se cede gratuitamente a un precio no determinado. Entonces, cede el inmueble a la tía Maruca para que vaya la tía Maruca de vacaciones o viva la tía Maruca ahí, bueno, eso es cesión a precio no determinado y también está grabado por un valor locativo, pero el valor locativo no es un valor real, quiere decir que hay que tomarlo en función digamos, a tasaciones, a inmobiliarias, cuál puede ser el valor locativo, cuánto hubiese estado el alquiler del departamento Mar del Plata en enero del año 2021, no sé, 80.000 pesos. Bueno, entonces eso es lo que está grabado, digo cualquier número, ¿no? Seguramente más. Acá vieron que hay una idea de cada vez mayor presión, y la presión impositiva está en el mundo inmobiliario, y lo que se ha dado a conocer muy recientemente es que el fisco estaría cambiando de opinión en otro impuesto, que es el impuesto sobre los bienes personales, donde hasta ahora veníamos en Capital Federal, esto es para Capital Federal, con el criterio de tomar para bienes personales la evaluación fiscal, que es baja, es muy baja, pero hay otro valor que es el valor de sustentabilidad contributiva, que es 4 veces mayor. El fisco, bueno, eso en su momento se había discutido, pero quedó el criterio de tomar la evaluación fiscal, el más bajo, y ahora están diciendo, noticia de hace 2 días, que van a cambiar, que van a sacar un nuevo dictamen para que justamente a partir del año 2021, vencimiento de bienes personales que tenemos en el mes de junio, ahora nomás, dentro de 3 meses, se considere, los contribuyentes tengan que tomar la unidad de sustentabilidad contributiva, o sea que se va a multiplicar por 4. Si alguien tenía un inmueble evaluado en 3 millones de pesos, en, digamos, evaluación fiscal, ahora seguramente van a ser 12 millones de pesos para bienes personales, que encima tenemos el problema que, usted lo sabe mejor que yo, últimos 2 periodos han venido aumentando las alícuotas de una manera muy significativa. Y ni que hablar para aquellos que tienen bienes que están ubicados en el exterior. Y otra cuestión que se está hablando bastante en materia de inmobiliaria es un nuevo impuesto vinculado con las viviendas vacías, ¿sí? Si alguien tiene un departamento, una casa vacía, bueno, está la idea, no sé, se ve que en algún otro país esto se ha instrumentado, pero acá en la Argentina está tan conmocionado el mercado inmobiliario que yo no sé si eso en vez de ayudar va a perjudicar. Y además, ¿cómo se va a determinar cuando un inmueble es ocioso? Si, por ejemplo, alguien, no sé, lo tiene desocupado porque está en mal estado, lo tiene que refaccionar, o lo heredó de sus padres, pero no sé, lo utiliza tangencialmente cuando viene el hijo del exterior o cuando tienen que recibir a alguien, está con todo el mobiliario. O sea, no sé cuándo es ocioso y cuándo no es ocioso, eso va a ser bastante complicado de determinar. Pero bueno, son las novedades que están en boca de todos en estos días, ¿no? Lo único que está exento es el valor locativo de la propia casa habitación, menos mal, ¿no? O sea que donde vivimos y moramos, y es nuestra casa habitación, residencia permanente de grupo familiar estable, eso estaba y sigue estando exento de impuesto a las ganancias. Bueno, acá, si estamos hablando de alquileres reales, los alquileres reales están grabados, por supuesto. También si el inquilino introduce mejoras, el inquilino hizo una mejora, el propietario no está obligado a indemnizarla, esa también es una ganancia de la primera categoría, hay que proporcionarla a los meses del alquiler. Los impuestos y gastos que tome a su cargo el inquilino están grabados, pero en realidad juegan sumando y restando, porque por un lado están grabados y por otro lado son deducciones admitidas. Si el inquilino, por supuesto, pagó un depósito en garantía, eso no es un alquiler, porque es simplemente una deuda, hay que devolvérselo al final del contrato. Estos son conceptos genéricos en materia de alquileres. Tenemos las deducciones en alquileres en la primera categoría, obviamente gasto de conservación, impuestos y tasas, amortizaciones. Vieron que las amortizaciones de los inmuebles se actualizan, pero solo para inmuebles incorporados a partir de la vigencia de la reforma de la ley 27430. Bueno, esto es lo principal. Algunas cosas las vamos a ir pasando porque tenemos otros temas para desarrollar.
Alguien puede preguntar, ¿es obligatorio facturar los alquileres? Y sí, es obligatorio y va por factura electrónica, ¿no? Y acá fíjense que hubo una intención también de que se declaren los alquileres, porque hay muchos que no lo hacen, y esto es una presión por parte de los inquilinos. ¿Por qué? Porque son gastos deducibles para el locatario. A ver, los alquileres son gastos deducibles para el locatario. Si estamos hablando de una empresa que está alquilando, no tenemos ninguna duda, ¿no? Para el locador y locatario, recuerden, ¿no? Locador y locatario, arrendador y arrendatario. El locador es el dueño del inmueble, lo está alquilando, tiene una renta, supongamos, de primera categoría o de tercera categoría. El locatario es el inquilino, ¿sí? O el arrendatario, es el que está pagando ese alquiler y eso que está pagando es deducible, ¿no? Pero bueno, si es un sujeto de empresa es deducible, va por lo devengado, pero si es una persona humana, esto a partir de 4 o 5 años, lo que se hizo fue establecer una deducción. Hay una deducción para las personas humanas que están alquilando casa-habitación, pueden deducir hasta el 40% de las sumas pagadas. Y esto es una presión para que justamente el locatario que está utilizando ese inmueble como casa-habitación le va a exigir al propietario, no, me tenés que entregar la factura electrónica porque yo puedo deducir este alquiler en mi declaración jurada personal, una persona humana, tengo un límite que es la ganancia no imponible, lo que se puede deducir es hasta el 40% de las sumas pagadas, pero bueno, el inquilino no tiene que ser propietario de ningún otro inmueble y los alquileres tienen que estar respaldados, como decíamos antes, por facturas del locador, factura electrónica, y el contrato tiene que estar registrado, ¿sí? Estamos hablando de alquileres de inmuebles. Y bien, hablando de alquileres de inmuebles, este tema del RELI, ahora hay un lío bárbaro con el tema de alquileres de inmuebles, si quieren cambiar la ley de alquileres, que fue tan pero tan mala, ¿no? La ley 27.551 y los plazos, y bueno, etcétera. Y entre todas las cosas, tenemos este régimen de registración, que los obligados son los locadores, o sea, el que alquila está obligado a registrar el contrato dentro de los 15 días corridos de celebrado. De nuevo, tratando de que se formalicen las operaciones, que estén registrados los contratos, que se declaren los alquileres, pero también pueden declararlo los intermediarios, acá la inmobiliaria, entonces dispensa al propietario de efectuar esta registración, que es un registro especial que se llama RELI, Registro de Locaciones de Inmuebles, donde ya dijimos que hay un plazo de 15 días para registrarlo dentro de una vez firmado el contrato respectivo. Y además, los locatarios también podrán informar el contrato, esto es una suerte de control, porque el locatario también puede informarlo y tiene un plazo de 6 meses posteriores al vencimiento del contrato. Acá en materia de alquileres hay que estar, digamos, atentos, porque evidentemente se va a cambiar la ley de alquileres, que fue muy, pero muy mala, y lo que provocó fue todo lo contrario a lo que se quería conseguir, que los propietarios retiren propiedades del mercado y que los alquileres se disparen a cifras altísimas. En el IVA tenemos que los alquileres, algunos están grabados, están exentos. Si alguien tiene una propiedad y la alquila para casa habitación del locatario de su familia, departamento, ¿no? Departamento, estoy alquilando departamento, tengo 4 departamentos, estoy alquilando, bueno, en el IVA estoy exento. ¿Por qué? Porque el alquiler de inmuebles destinado a casa habitación está exento. También si tengo una fracción de campo y la arriendo, porque hay una exención para alquiler de inmuebles rurales destinada a actividades agropecuarias, y también si le alquilo al Estado Nacional, provincial o municipal, le alquilo una oficina a la AFIP, y bueno, estoy exento del IVA. Y después el resto no, porque hay un monto ridículo, 1.500, nunca se actualizó. Cuando arrancó esto en el año 2001 tenía razonabilidad, eran $1.500. La idea era no gravar, digamos, alquileres no bonificativos. Estás alquilando, no sé, una oficinita, estás alquilando un localcito, estás alquilando cocheras, bueno, eran $1.500. Imagínense, $1.500 hoy serían 150.000 pesos a tipo de cambio oficial. Pero bueno, siempre siguió el monto de 1.500, nunca se actualizó, quiere decir que hoy, no sé, nada, una cochera se alquila, por supuesto, en valores superiores a 1.500 pesos, con lo cual están grabados todos los alquileres comerciales. Salvo las exenciones que recién estábamos mencionando, todos los demás alquileres están grabados. ¿Por qué? Porque los 1.500 pesos nunca se actualizaron. Bueno, entonces supongamos que Juan Pérez está alquilando una oficina. ¿Cuándo nace el hecho imponible?
el vencimiento del plazo fijado para el pago o la percepción parcial o total, lo que ocurra primero. Esto está grabado en el IVA, la tasa es la tasa general, alguien está alquilando oficinas, ¿sí? Locales, inmuebles comerciales en general. Pero acá hay una mini ventaja, cuando supongan que Juan Pérez está alquilando un local, pero el inquilino le deja de pagar. Bueno, a partir del momento que se le inicia acción judicial, ya ahí los alquileres posteriores no están grabados hasta el momento en que se percibe. Entonces habría que ser rápido para iniciar alguna acción judicial porque si no va por lo devengado. Los alquileres posteriores al inicio de la acción judicial van por lo percibido. La base imponible es el alquiler más los demás conceptos que pueden ser cualquiera, ¿no? Gravámenes, expensas, y de nuevo tenemos el tema de las mejoras introducidas por el locatario. Acá también está grabado en el IVA, deberá prorratearse por los meses posteriores. Hablamos de esto, cuidado con los alquileres, con las personas humanas, es común que alquilen, pero uno diría, bueno, y si yo estoy en el mundo del monotributo, ¿esto me afecta o no me afecta? Soy un profesional independiente, pero además tengo un inmueble, un local que estoy alquilando. Bueno, salgo del monotributo y acá el monotributo también tiene su planificación fiscal, no hay que superar el número mágico de 3. El número mágico de 3 es 3 actividades o 3 unidades de explotación. Entonces, soy profesional, es una actividad. Alquilo un inmueble, es otra actividad, por decirlo así. 2, mientras no supere los montos máximos de facturación, me puedo quedar en el monotributo. Pero fíjense qué contradicción. Si alguien es jubilado y alquila 4 cocheras, no podría ser monotributista, porque cada cochera es una unidad de explotación y está superando el número mágico de 3. 4 es más que 3. Con lo cual, el pobre jubilado se tendría que inscribir en impuesto a las ganancias, tendría que pagar el IVA, porque está alquilando cocheras y seguro que supera el monto de 1.500 pesos. Ahora, si es jubilado y alquila 4 departamentos de un ambiente, en el IVA está exento. ¿Por qué? Porque el alquiler de departamentos que se utilizan como casa habitación es IVA exento. Entonces, cuidado, porque también hay una planificación fiscal monotributense, por decirlo así, es esta historia de no superar el número mágico de 3. Es una situación bastante injusta, porque supongamos que si es un jubilado que alquila un local importante en el centro de la capital federal y por ese local importante está cobrando, no sé, 200.000 pesos por mes y puede estar perfectamente en el mundo del monotributo porque es una unidad de explotación y no supera el monto máximo de facturación. En cambio, el otro jubilado que está alquilando 4 cocheras en 5.000 pesos cada una, lamentablemente se va a tener que inscribir en ganancias y en el IVA. Pero bueno, también acá tenemos una historia, yo no los voy a aburrir demasiado, pues todo un tema de los condominios. Los condominios antes eran sujetos del monotributo, no lo son más, al igual que las sociedades irregulares, las sociedades de hecho. Los únicos que pueden ser monotributistas a partir de la reforma de la ley 27430 son las personas humanas. Entonces, con los condominios, la cosa es así. Hay muchos condominios. Juan Pérez y el hermano están alquilando un local. Entonces, eso es un condominio. El condominio no puede ser sujeto del monotributo, no más. Antes sí, ahora no. Entonces, cada uno en forma individual podría ser monotributista, pero el condominio no. Ahora vamos a hablar de un tema que a todos nos preocupa. Damos vuelta rapidísimamente a la página porque tenemos poco tiempo. ¿Y qué hacemos con los saldos a favor en el IVA? Y bueno, acá si tuviésemos la magia, si hubiésemos detectado la pólvora, inventado la pólvora, ya nos habríamos hecho millonarios, pero es un problema muy grave, especialmente en algunas actividades, la acumulación de saldos técnicos en el IVA. Los saldos técnicos solo pueden ser utilizados contra futuros débitos fiscales. Es que tenés más crédito que débito fiscal. ¿Por qué tenés más crédito que débito fiscal? Y porque te estás equipando, por la aplicación de las alícuotas reducidas en el IVA, por la iniciación de la actividad de la empresa, por actividades que pueden ser cíclicas. Entonces, comprás mucho y vendés poco, hay más crédito que débito. Eso es un saldo técnico, pero el saldo técnico no te lo devuelve el fisco. Es un saldo a favor del contribuyente, el fisco no te lo devuelve, solo se puede utilizar dentro del IVA. Entonces, ¿qué podemos inventar? Acá no hay mucho para inventar, pero por ahí podemos integrar dentro de la empresa otras actividades con mayor valor agregado, integrar servicios
ver qué otra actividad puede hacer la empresa con suficiente valor agregado para que esos saldos técnicos no se sigan incrementando. Esto no es fácil, a veces es una gota de agua, dice, bueno, sí, estoy en la actividad agropecuaria y tengo permanentemente saldo técnico en la actividad agrícola, ¿qué hago? Puedo prestar servicios agrícolas para terceros, pero por ahí eso es, no sé, una facturación que es el 2% y no te ayuda, no te va a salvar. Y tu saldo técnico puede ser de 10 millones de pesos, 15, 20, una cifra enorme. Entonces algunos dicen, bueno, puedo integrar con una actividad industrial. Ahora, además de ser productor agropecuario, voy a fabrico, no sé, aceite, vendo otras cosas. O me pongo una empresa textil, pero la hago bajo el mismo número de quit. Entonces, hay que estar pensando en malabarismos o qué cosas se puede llegar a inventar por un problema grave que es que no te devuelven los saldos técnicos, porque por su naturaleza solo se pueden utilizar contra futuros débitos fiscales. Pero si la ecuación siempre te da más crédito que débito, entonces siempre se va incrementando el saldo técnico en vez de disminuir. Algo que sí se ha inventado, pero es muy limitado, hay varias diapositivas, pero las voy a pasar muy rápido, que es esto de la ley 27430, o sea, la reforma tributaria última, de devolución de créditos fiscales, pero tiene que ver solamente con compra, importación o fabricación de bienes de capital. Compra, fabricación e importación de bienes de capital. También es un motivo de generación de saldo técnico. Claro, me estoy equipando, compro maquinaria importante, eso es muchísimo crédito, recién voy a vender de a poquito, de acá a quién sabe cuántos años, por ahí estoy instalando una planta industrial y tengo un montón de crédito fiscal por inversiones en estos bienes de capital. Entonces se ha inventado esta devolución de los créditos fiscales, pero con un montón de requisitos, un montón de condicionamientos. Esto es nuevo, relativamente nuevo, viene con la ley 27430, y bueno, las normas establecen de qué manera, pero hay toda una cantidad de condiciones, el bien tiene que seguir existiendo, el saldo técnico tiene que seguir existiendo, tiene que poder absorberse este saldo en un lapso de 60 meses contra futuros débitos fiscales. Si eso no ocurre, el contribuyente tiene graves consecuencias, pero sepamos que esto existe y que es una herramienta a utilizar para aquellas empresas que se están equipando o que arrancan su actividad y tienen muchísimo crédito fiscal derivado de la compra, construcción o fabricación de bienes de capital. Bueno, está este régimen de devolución de créditos fiscales que estableció la ley 27430. Si el saldo en el IVA es de libre disponibilidad, ¿cuándo el saldo es de libre disponibilidad? Cuando surge de retenciones, percepciones, pagos a cuenta. Y bueno, entonces las empresas también pueden tener estos saldos de libre disponibilidad. Acá esto es mejor porque los saldos son libres y son disponibles, así que se supone que el fisco te los tendría que devolver. Acá hay distintas alternativas. Una alternativa es compensar. Alguien tiene un saldo a favor de libre disponibilidad en el IVA, lo puede compensar contra otro impuesto, por ejemplo, contra el impuesto a las ganancias, ¿sí? Pero una primera cuestión es también tratar de parar el chorro, evitar el chorro, que esos saldos de libre disponibilidad sigan incrementándose, y acá hay un régimen de exclusión de retenciones y percepciones. La resolución original era la 2226 del 2007, y hay requisitos que son más light para las pymes, que ahora en un ratito los vamos a ver, ¿sí? Entonces, ¿qué puede hacer una empresa? Una cuestión es, bueno, voy a presentar un certificado, voy a presentar para que me otorguen el certificado, es muy fácil, y para las pymes más fácil todavía, conseguir un certificado de exclusión de retenciones y percepciones, que normalmente es por un periodo de 6 meses. Eso lo que hace es que ningún cliente, ningún proveedor te va a retener ni te va a percibir durante ese periodo. Pero con el saldo que ya tenemos, ¿qué hacemos? Lo primero, ya dijimos, compensarlo con otros impuestos. ¿Pero qué impuestos? Impuestos cuya recaudación esté a cargo de la AFIP. No se puede contra contribuciones de seguridad social. Hay antecedentes jurisprudenciales. Tampoco con obligaciones propias como agente de retención, porque ahí el fisco dice, vos le estás reteniendo un impuesto a un tercero. Y hubo un lío bárbaro con esto del responsable sustituto, con fallos a favor y fallos en contra, el régimen de responsable sustituto de bienes personales, si se puede compensar o no con saldos de libre disponibilidad, ¿sí? Pero supongamos que no se pueda compensar, entonces podemos ir por la devolución, la solicitud de devolución. Pero, bueno, suele ser larga y ¿no? Tiene muchas trabas. Hay una vieja resolución 2224. La ventaja es que a partir del momento que se pide la devolución hay un interés que corre a favor del contribuyente, que originalmente era el 0,5%, pero esto ya ha sido judicializado y hay varios fallos que dicen que no, que este 0,5% no se puede aplicar, porque cuando uno le debe al fisco la tasa es más del 3%, ¿no? de interés mensual, y cuando el fisco te debe a vos
solo te va a reconocer el 0,5%. Entonces hay varios casos que se judicializaron y el fisco ha tenido que aceptar una tasa mayor, ¿sí? Bueno, y acá puede ser que el fisco te verifique sí o no, que haya controles, le está golpeando la ventana, la puerta, y el fisco te puede llegar a controlar. Y los plazos, que son plazos largos y molestos, ¿no? También hay un régimen de transferencia de saldos de IVA a otros contribuyentes. Es una resolución 1466 del 2003. Esto originalmente no estaba arreglado, finalmente sí se estableció. Y es un régimen que puede llegar a funcionar, obviamente que hay que chequear, ¿no? Quién es el que te está transfiriendo, y hay una serie de requisitos para ver si el saldo es real, no es real, es ficticio, no es ficticio. Todo esto está establecido en la resolución 1466 del 2003. Estamos hablando de transferencia. No se preocupen, ya estamos en el último tema. El último tema es la ley de promoción para pymes. En realidad acá lo que se pretende es muy, muy cortito, hablar de algunos beneficios que tienen las pymes. Hay una ley, ¿no? Que es la ley 27264, que estableció ya por el año 2017 un régimen de promoción, y después tenemos normas dispersas que por acá y por allá hay beneficios para las pymes. ¿Cuáles son las empresas consideradas pymes? Bueno, las que encuadren en cierto rango según la categoría. Hay categoría y hay montos, ¿no? Esto anualmente se va actualizando. De la cifra, digamos, para estar categorizado, las categorías son micro, pequeña, mediana tramo 1 y mediana tramo 2, y esto tiene que ver con la facturación de los últimos 3 años, de la cual se excluye el IVA, internos y el 75% de las exportaciones. Acá hay que pedirlo, el certificado, a través de un servicio, se llama PYME Solicitud de Categorización. Es muy importante tener certificado PYME. Hay una resolución 220 del 2019 que unifica todo el plexo normativo vinculado a esta cuestión. Esto es la última tabla del año 2021, ¿sí? La vigente hasta ahora, se supone que se tiene que volver a actualizar. Fíjense que los montos son significativos. Hay quien dice que los estudios que más del 90%, sí, 98% de las empresas en la Argentina son pymes, ¿sí? Pero tenemos micro, tenemos pequeña, mediano trama 1, mediano trama 2, y las categorías son construcción, servicio, comercio, industria, minoría, ¿qué digo? Construcción, servicio, comercio, industria, minoría y agropecuario, ¿sí? Y estos son los montos para estar categorizados en cada una de estas actividades, como micro, pequeña, mediana tramo 1 y mediana tramo 2. Fíjense que los montos son importantes, ¿sí? Esta historia de cantidad máxima de empleados, no le demos mucha bolilla porque solamente aplica para el caso de consignatarios, ¿sí? Consignatarios, ahí sí hay que ver la cantidad máxima de empleados para ver en qué categoría estamos encuadrados, pero esto es solamente para venta por mayor o por menor, pero todo es comisión o consignación. Fíjense que son esta tablita que dice todas estas actividades donde hay que tener en cuenta la cantidad máxima de empleados, es venta al mayor o al por menor, comisión, consignación, cereales, arroz, ganado, alimento, combustibles, madera, minerales, maquinaria, todo tiene que ver con papel, cartón, lo que se les ocurra, materia de consignación o comisión. Si no, no. También hay un tope de activo máximo, pero el tope de activo máximo para ser pyme solo es para actividades de intermediación financiera y servicios de seguro. ¿Cuáles son? Bueno, cuidado que esta resolución 229 establece requisitos y la baja del registro, y lo principal es, hay que tener bien declarada la actividad, si tengo, cuál es la actividad principal, si es servicio o es comercio, por ejemplo, porque ahí el fisco me va a excluir, o sea, me van a excluir de todos los beneficios si declaré mal la actividad. Cuidado con la actividad, es la que genera principal ingreso, ¿sí? Bueno, esto no es importante hoy, pero en su momento sí. Tuvieron una exclusión anticipada del impuesto a la ganancia mínima presunta, pero ganancia mínima presunta se derogó ya para todos. Lo que sí es muy importante es el tema de créditos y débitos bancarios, porque las empresas que son micro y pequeñas, acá hay que ver la categoría, ¿no? Si son micro y pequeñas, se pueden computar el 100% del impuesto a los débitos y créditos como pago a cuenta en ganancias. Y esto es muy, pero muy importante, ¿sí?
en la totalidad del impuesto a los débitos y créditos del ejercicio, obviamente no puede generar un saldo a favor ni trasladarse a ejercicios futuros, pero la totalidad del impuesto a los débitos y créditos del ejercicio se puede computar para las micro y pequeñas. Y después, si son medianas, tramo 1, manufactureras, se puede computar el 60% del impuesto a los débitos y créditos. Porque recuerden que para el resto, el porcentaje es el porcentaje normal, el resto es el 33%. Pero en general, la mayoría de nuestros queridos clientes son micro y pequeñas, con lo cual tienen el 100% del impuesto a los débitos y créditos para ser computado como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Después hay otro beneficio que es el pago trimestral en el IVA. Esto fue cambiando. Originalmente era para micro, pequeñas y medianas tramo 1, pero hoy es solamente para micro y pequeñas, solo para micro y pequeñas y para cualquier tipo de actividad. Originalmente estaba vedado el tema de construcción y minería. Antes estábamos hablando, este tema del IVA trimestral es relativo al beneficio, es un diferimiento de 2 meses, pero bueno, algunos lo toman, otros no. Puede ser, una vez que te acostumbraste es como que ya dejó de ser un beneficio, pero es un financiamiento gratuito. En vez de pagar en la fecha que te corresponde, pagás 60 días más tarde, es una cosa así. Si estás en el mundo agropecuario no te conviene, porque en el mundo agropecuario conviene la opción de pago anual, que es mucho mejor, ¿no? Pero eso es un mundo agropecuario, productores. Si sos pyme, el trámite simplificado recuerdan, hablamos de exclusión, de retenciones y percepciones, para que no te sigan reteniendo y percibiendo el IVA los proveedores y los clientes, es mucho más fácil y los requisitos son mucho menores, ¿no? Para obtener el certificado de no retención de IVA. Ustedes ingresan y si cumple con el requisito, automáticamente se los otorgan inmediatamente. Este certificado de no retención de ganancias y de ganancias no, de IVA, estamos hablando de IVA. También hay un régimen de no retención en ganancias de la 830, pero eso es bastante más complicado de obtener. Las pymes también están exentas, esto es un tema de exportación, ¿no? Fue y vino en la ley de impuesto a las ganancias, estamos hablando de que prácticamente no hay exenciones en ganancias para los sujetos empresa, acá nos encontramos con una, y es este tema de reintegros o reembolsos, que fue y vino y finalmente quedó a partir de la ley 27430 para las pymes. Es solamente para, micro, pequeñas y medianas, toda pyme tiene la exención de los reintegros y reembolsos de exportación. Y hasta acá llegamos un poco justos con los temas que queríamos desarrollar.